Estimado, ¿Cómo estamos? hola Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte, un placer realmente que hayas aceptado la invitación y ¿cómo estás viviendo estos tiempos de pandemia? ¿Cómo uno se puede acomodar? Bueno, gracias por invitarme. Ujú. Para empezar, el aspecto laboral, digamos, es un gran campo de problemas, porque a los problemas que teníamos, que son muchos, eh, se suman los que derivan propiamente de esta pandemia. Claro. Eh, Básicamente, el primer problema fue que es que de golpe la justicia federal, por lo menos desde hace algunos años, es verdad que hay un proceso de modernización iniciado para a ver si podemos dejar de hacer un culto del expediente, de la carpeta, del papel, y pasar a un formato digital, una mixtura, tratar de desformalizar un poco. Pero eso tenía muchas resistencias en términos culturales de los propios nosotros, los propios judiciales, pero también el proceso no tenía una velocidad demasiado alta. Ahora, de golpe, hace un par de meses, hemos perdido la posibilidad de tener contacto cara a cara con los litigantes, con los abogados, con los testigos, con los imputados. De golpe, Se cortó tu último relato, Federico, se mixturó la imagen. digo, Probablemente sea por el lugar, ¿no? ¿Puede ser? no, ahora estamos bien. Ahora sí, ahora sí. Digo que de golpe la justicia tuvo que hacer unos cambios sin planificación, repentinos, sobre la marcha, y en eso estamos, digamos, porque hay que adaptar toda la estructura tecnológica rápido a estos nuevos tiempos, porque nada va a ser igual. Y yo creo que por Seguro, mucho tiempo nada va a ser igual, por mucho seguro. tiempo. Sí, sí, es real. Quería empezar a hablar acerca de contextualizar un poco tu trabajo, el oficio de ser fiscal, es en el nombre de nuestra charla, y nuestro formato periodístico que se emite por Canal 13, tiene, digamos, una cantidad de gente de llegada que no son estrictamente profesionales del derecho, sino el común, el público de a pie. Entonces me gustaría que me cuentes un poco el oficio de ser fiscal, de qué se trata. El oficio de un fiscal es básicamente ser un abogado de la sociedad. Los fiscales tienen la obligación de estar junto a la gente, representar los intereses de la gente en que los delitos sean castigados, pero también en que los juicios sean justos, de modo tal que si una persona está injustamente sometida a proceso, el fiscal también señale con el dedo. Tiene su cargo representar los intereses generales de la sociedad. Y básicamente lo que hace es preparar los casos para que después haya juicios como los que vemos por televisión o los que vemos en Netflix. Tiene que juntar las pruebas, comprender la historia, probar que la historia es tal cual como él lo dice, como lo relata de palabra, y después ir a un juicio y presentarle a los jueces o al jurado, a quien fuere, su caso, sus pruebas y convencerlo de que eso es efectivamente así y que hay que aplicar la ley. Lo que pasa que si alguno de los que nos está mirando enseguida va a decir, pero esto no es así, y por ahí tiene un poco de razón, porque hay una gran distancia por ahí entre lo que nuestra Constitución dice y lo que nosotros hacemos. Claro, claro. Eh, es verdad que la justicia parece lejana, los fiscales parecen lejanos, hasta en un momento parece que hablamos diferente, digamos, y es hasta difícil para el hombre de a pie entender qué le está diciendo un abogado. Claro. Bueno, pero eso me parece que tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente construir una república tiene que ver, entre otras cosas, con acercar las instituciones a la gente. En este caso, los fiscales, el Ministerio Público, tenemos que estar casi trabajando mano a mano con las personas y hay que tratar de, me parece a mí, modificar
una representación que hay que parece que cada vez que la gente viene a una oficina pública trae un problema, y en realidad eso está bien que sea así, porque los fiscales estamos para tomar los problemas de la gente y presentarlos ante la justicia, porque la idea de la justicia es evitar que nosotros nos agarremos a trompadas. Claro. Entonces, ese es básicamente el trabajo de un fiscal. La primera aproximación. Bien, bien, bien. Te sumo consultas. ¿Cómo es un día de ustedes? ¿Cómo es un día sin pandemia, no? Un día, bueno, el día es largo, fundamentalmente porque la justicia está desfasada. El mundo normal de la vida de las personas empieza a las 8 o 9 de la mañana y termina a las 7, 8 de la noche, digamos, más o menos la vida nuestra. El horario de los tribunales es, al menos en la capital federal, es de 7:30 a 1:30 de la tarde. Claro. Entonces es un problema histórico, digamos, está pensado para la otra sociedad, donde la gente a la mañana, el abogado a la mañana iba a tribunales y a la tarde iba al estudio y atendía a sus clientes, pero eso cambió. Entonces es un día bastante desorganizado. En la oficina uno está muchas más horas de las que debería, o incluso trae trabajo a la casa, digamos, y básicamente uno va distribuyendo durante el día la carga de trabajo como puede, pero como los conflictos son cada vez más altos, como cada vez hay más problemas, cada vez hay más juicios, lamentablemente es mucho más difícil separar lo que es el día de trabajo de la vida personal. Se mezcla todo el tiempo. Claro, claro. Otra de las consultas tenía que ver con esto de la verdad. Si tenés que atender, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Bueno, en esta cuestión de la verdad, ¿se construye en el juicio la verdad? ¿Se puede llegar a construir en el juicio? No. Es todo un tema, porque en el derecho penal, además, a la gente hay que castigarla por lo que realmente hizo y no por lo que parece. Esto que parece una tontería es muy importante para todos nosotros. Yo puedo parecer un pordiosero, puedo tener cara de ladrón, pero no me pueden meter preso por eso. Claro. Yo tengo que ser castigado por lo que realmente hice. Entonces, este deber que tiene que cumplir cualquier juez o cualquier fiscal en cualquier lugar del mundo, de sancionar a la gente por lo que realmente hizo, hace que tenga que construir una verdad relativa. Tiene que reconstruir lo que pasó. Y esa reconstrucción tiene que acercarse lo máximo posible a lo que efectivamente sucedió. ¿Se entiende lo que digo? Es como armar un rompecabezas. Si a eso le llamamos verdad, ese es el trabajo de la justicia. Lo que pasa es que, como decía Nietzsche, ¿no? A veces no hay hechos sino interpretaciones. Depende cómo nos paremos nosotros, vamos a reconstruir las cosas de un modo tal o de un modo cual, vamos a enfatizar un elemento u otro elemento, podemos ver siempre el vaso la mitad lleno o la mitad vacío. Por eso es tan difícil a veces que un juicio deje a todo el mundo contento. Pero para que un juicio, que es la aspiración de la Constitución y de la República, es que la mayor cantidad de gente posible acepte el resultado de un juicio. Enojado, no enojado, pero que lo acepte. Para que lo acepte, esa sentencia tiene que acercarse lo máximo posible a una especie de verdad. Y para eso hay que democratizar la justicia. Porque la justicia siempre trabaja con los testigos, los documentos, lo que dice la policía. Y por ahí lo que hay que hacer es permitir que ingresen otros elementos que enriquezcan los juicios para que la sentencia se acerque lo más que pueda a lo que efectivamente pasó. Por eso también los juicios orales. Claro. Porque la gente estornuda, la gente se enoja, la gente hace gestos, la gente se ríe, la gente llora. Hay, además de la palabra, de los hechos duros, están las emociones.
Y eso es importante porque las emociones también son parte de las historias. Claro, claro. Y me parece que es un desafío. ¿Un fiscal puede no acusar y un juzgado condenar? ¿Puede pasar? Sí, 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 sí. Un fiscal puede no acusar y si no hay lo que se llama, si la víctima no participa como acusación dentro del proceso, ese juicio se termina. En la Argentina, sabiamente, nuestra Constitución dividió la forma de juzgar. Los fiscales acusan y los jueces juzgan. Los jueces no pueden juzgar si no acusa el fiscal. Y el fiscal no puede lograr que haya una condena si el juez no lo hace. Está bueno que esté desdoblado, porque evita que un tipo se enoje con vos, o conmigo, o con cualquier persona, se ensañe, abuse de su poder y haga todo. Acuse y condene. Entonces, puede pasar que el fiscal termine un juicio y dice la verdad, acá no pasó lo que me pareció que había pasado, o tengo dudas. Y si hay un poquito de duda, aunque vos en el fondo estés convencido de que el tipo hizo tal cosa, si hay duda en cuando ves los papeles, ¿no? No duda adentro del estómago, sino cuando ves los papeles, si hay dudas, en ese caso el fiscal no debe acusar. Claro. Qué importante lo que decís, ¿no? Porque vemos casos cotidianos en Argentina respecto a situaciones que contradicen un poco esta cuestión, ¿no? Pero es importante dejar claro el concepto, ¿no? El concepto es que todos nacemos con algo que es maravilloso. Nacemos con derechos desde que nuestra mamá nos pare y además todos tenemos un estado, se llama un estado jurídico de inocencia. Somos inocentes. Así como para algunas religiones nacimos pecadores, para la Constitución nacemos inocentes. Y solo esa inocencia se destruye por una sentencia. Por eso la gente, a veces el saber práctico, aunque no estudien leyes, se enojan con la prisión preventiva, porque el saber práctico a veces intuye prisión preventiva. ¿Cómo? Preso preventivamente. ¿Qué es esto? Demuéstrele que es culpable. O sea, el Estado tiene que destruir un estado de inocencia. Y solo después de destruir eso, una persona puede ser condenada a cumplir una pena. Lo que pensaron los constituyentes, que seguramente eran tipos que miraban con otro tipo de modo el mundo que nosotros, preferían que se escape un culpable antes de que caiga un inocente. Asumían el riesgo de que se escape un tipo, pero que no quede ningún inocente preso mal. Federico, la función de fiscal, has sido un fiscal y sos un fiscal que estás expuesto también públicamente. ¿Te ha traído costos en tu vida familiar, personal? Sí, siempre trae costos porque primero en el fuero que trabajo yo es bravo porque es el fuero donde se ventilan los hechos de corrupción, los grandes hechos de narcotráfico o las grandes defraudaciones. Y a ninguna persona le gusta que la investiguen y que la sometan a juicio. Siempre lo va a resistir. Si uno mira y lee la letra de la Constitución para eso prevé algunas cosas. Prevé mecanismos institucionales que hacen que esos enojos, que esas broncas, que esas ganas de reaccionar no lleguen al funcionario, porque hoy soy yo, mañana sos vos. La lógica del Estado trasciende a las personas. Hay paredes que van protegiendo a los funcionarios para que trabajen tranquilos. En Argentina esas paredes son débiles, muy débiles. Están agujereadas, tienen humedad, a veces se mueven, y eso hace que a veces los fiscales o los jueces puedan ser atacados por los que investigan
o seducidos por los que no quieren ser investigados. Digamos, se dan las dos cosas. Entonces, a veces trabajar en la justicia argentina es como a veces, por momentos, es como en los circos, los trapecistas que van pasando, pero sin red. Por momentos se vuelve difícil. Pero a mí me parece que es un deber de los que estamos adentro y de todos los ciudadanos tratar de construir instituciones fuertes. Porque si hay instituciones fuertes, todos nuestros derechos, el tuyo, el mío, de la gente que nos mira, van a estar mucho más protegidos. Va a ser más difícil que un poderoso, uno que es más fuerte, uno que es más malo, nos quiera hacer un daño, porque va a haber un lugar donde va a haber jueces o fiscales que le contamos nuestros problemas y nos van a poder ayudar. Si las instituciones son fuertes y hay presiones, las van a poder resistir. Si no, a veces todo lo que es la presión queda sobre los hombros de la persona. Y hay personas que tienen más capacidad que otras para resistirlas, digamos. Por momentos se hace difícil. Tiene muchas satisfacciones, pero también tiene algún lado oscuro, dark. Hablabas de presiones y te quiero consultar respecto a la tarea del fiscal en cuanto a el poder de turno. ¿Cuánto se influencia, en cuánto no se influencia? ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, a ningún poder le gusta que lo investigue. Eso Foucault siempre decía, donde hay poder, hay resistencia. Entonces ningún poder quiere que lo investiguen. Precisamente por eso la Constitución distingue el Estado del gobierno. El Estado funciona y los gobiernos peronistas, radicales, macristas, socialistas, pasan. Y el Estado, que somos todos nosotros, quedan. Por eso, cuando más sólido sea el Estado, es decir, sus instituciones, va a haber menos riesgo de amiguismo, de presiones, de este tipo de manejos que en la Argentina discutimos todo el tiempo. En la Argentina, obviamente, se confunde muchas veces el Estado con el gobierno, entonces se da una especie de paradoja que uno la puede leer a través de la historia. Los problemas de los gobernantes empiezan cuando dejan el gobierno, no cuando están. Esto explica dos cosas. Primero, que la justicia tiende a ser, o un sector de la justicia, más tibia para trabajar cuando los tipos están en el poder. Pero también, y que después es feroz con esas personas cuando lo dejan. Claro. ¿No? Ahora, también, paradójicamente, eso explica la endebleza de nuestras instituciones que permiten que todos los gobiernos, o casi todos, con distintos matices, cuando llegan al poder, intentan, de algún modo, seducir o intervenir en la justicia. Justicia independiente sería un concepto, digamos, idílico, ¿no? No, es un concepto que hay que construirlo. Claro. Hay que construirlo. Digamos, está planteado la Constitución como ideal, allá arriba, ¿verdad? Ahora, eso tenemos que construirlo. ¿Cómo se lo construye? Como una casa. Primero los cimientos, después un ladrillo, las paredes, el techo, se construye. Y construirlo es un trabajo que obviamente corresponde a los judiciales, a nosotros, eso está claro, pero también le corresponde a la dirigencia política, que tiene que tener una franqueza y una honestidad republicana para abstenerse de intervenir cuando ve un agujero y en vez de meter la mano, taparlo con cemento, y también un poco de la cultura ciudadana, ¿no? Que tiene que comprender, o hay que ayudarle, hay que enseñarle a entender que las instituciones no son esos edificios que ve tan lejanos, sino que en rigor de verdad son el último mecanismo que tiene para defenderse. Pero es una labor también en un punto educativa. Claro. Ahora entrando a algunas preguntas, dice Caro Juárez, dice, ¿qué opinión tienes sobre la idea de que a los jueces debería elegirlos del voto de la gente? Dice, me refiero con respecto a si se afectaría o no la independencia de los mismos. Ahí, mira, hay una cosa que es paradójica. Un juez elegido es el juez
en principio, más democrático. Y el problema de la justicia es que es un poder que lo eligen instituciones intermedias y entonces se percibe lejano, porque no se vota. Ahora, hay algo que yo ahí nunca pude resolver. Si un juez tiene que ser elegido, tiene que ir a elecciones con otros tipos que quieren ser jueces. Exacto. Si hay elecciones, va a haber campañas. Si va a haber campañas, hace falta plata. Si hace falta plata, hacen falta financistas. El problema es, no vaya a ser que por elegir jueces democráticamente, haya algunos más poderosos que nosotros, tenga capacidad económica para financiarlos, y de movida, aunque tengamos jueces elegidos libremente, los tengamos cooptados porque hay personas que le financiaron la campaña. El problema de la elección democrática de los jueces a mí me parece que tiene que ver con eso. ¿Cómo garantizamos que la campaña electoral no va a ser un mecanismo de cooptación? Claro, está bien. Está entrando un teléfono ahí, no sé si... Ahí está. Bueno. Quería consultarte respecto, has tenido muchos casos emblemáticos en Argentina, de los que conocemos y de los que no conocemos, que no se han hecho tan públicos. ¿Cuál de ellos ha tenido un impacto en lo personal? A mí, el robo de bebés durante la dictadura. Wow. Eso me marcó dos cosas. Escuchar el relato de las mujeres que parieron en los centros de detención clandestina, asistidas por algunas detenidas y por médicos, eso me marcó mucho, y después nunca me voy a olvidar, me tocó participar en causas donde vi a ministros como imputados, a expresidentes como imputados, pero no me voy a olvidar nunca el día que yo era muy joven, además tenía 28 o 29 años, cuando un juez de la Constitución le comunicó al almirante Macera, que era un hombre joven todavía, que quedaba detenido por dirigir una prisión clandestina en la Escuela Mecánica de la Armada. Primero porque era muy fuerte, digamos, era el que había sido amo y señor de la vida de tanta gente, de golpe estaba sometido a la Constitución. A un juez que era un juez de la Constitución le estaba diciendo, en el lenguaje de la ley, en el lenguaje del derecho, en el lenguaje del Estado, que es el lenguaje de la vida, le decía, usted queda preso por asesino. Me parecía que era simbólicamente un triunfo muy importante de la democracia argentina, que tenía un genocidio enfrente, en ese momento estaban todavía las leyes de impunidad vigentes, entonces en ese momento le decía, usted va a quedar acá sometido a jurisdicción de la Constitución por haber dirigido un lugar donde se robaban los hijos de las parturientas, que usted tenía clandestinamente detenida. Eso fue muy fuerte. Y creo que fue lo que más me marcó. Y después hay otros hechos, por ejemplo, el impacto de la tragedia de Once, digamos, la cantidad de muertos del choque de un tren, que era el tren además de los laburantes, era el tren de la gente que venía a trabajar, me impactó muchísimo también porque es muy feo ver toda esa cantidad de gente que murió y quedó herida toda junta y por cosas que se pueden haber evitado. Claro. Porque en ese momento yo recuerdo que lo primero que pensé fue, pero esto, yo, digamos, viajaba también en esos trenes, muchas veces, o en esos subtes, o en esos colectivos, y uno hasta como ciudadano se siente un poco responsable, por decir, yo también, todos viajamos y hemos convalidado ese tipo de servicios públicos. A veces yo siempre miraba, después de eso empecé, cuando seguí viajando en tren, obviamente, y miraba a veces por la autopista Lugones, que es una vía de ingreso a la capital federal, entran camiones con ganado. Y paralela a esa avenida hay un tren. Y yo muchas veces venía el tren apretado, y venían las vacas, pobres vacas que iban al matadero, pero venían prolijamente una al lado de la otra. Y nosotros veníamos en el tren, unos todos apilados. Esos dos hechos me marcaron mucho. Siguen las consultas y tienen que ver cuáles son los casos más difíciles para encontrar resolución, para encontrar culpables, digo, corrupción, drogas, ¿en dónde hay un entramado más complejo? Y siempre es en el delito económico.
siempre es en el delito económico, siempre es en lo que se llama delito de cuello blanco, en las estafas de los banqueros. Siempre es un lugar más difícil. Más difícil porque son maniobras más complejas, porque atrás de eso hay contadores, hay abogados, hay ingenieros, porque ahora también el crimen se desparrama por el mundo, y vos buscas una empresa acá, pero tiene una subsidiaria en las Islas Caimán, tiene otra en otro paraíso fiscal, otra en África, otra en Italia, otra en Londres, y entonces eso es difícil. El lavado de dinero, que es una forma en que se escape la riqueza que muchas veces produce la propia sociedad, es un delito difícil de rastrear porque además hay algunos mecanismos que son pseudo legales, pero que son los lugares por donde la plata se escapa. Es difícil de rastrear eso. Claro. Doctor, usted había manifestado también el tema de estar a favor de que los jueces paguen ganancias, ¿no? Yo lo que digo es que los argentinos hace mucho tiempo tenemos que discutir quién paga los impuestos. El salario paga ganancias y el salario no es una ganancia. Salario es para subsistir. Después, todo el mundo paga el IVA. Desde el plan social más pequeño hasta el más rico paga el IVA. Pero hay actividades que están exentas. Por ejemplo, la renta financiera paga muy poco. Todo el tiempo vemos que hay operaciones de millones de dólares con LELIC, LELUC, con esos nombres extraños, dólar liqui, dólar no sé cuánto, y esa gente gana fortunas solamente con operaciones moviendo la computadora y no paga impuestos. Digo, hay que discutir quién paga impuestos. Entonces yo decía, si todos los argentinos discutimos que todos pagamos por ganancia, que paguemos también los judiciales. Ahora, me parece que la discusión no es siempre una discusión, una guerra entre los que pagan siempre. Me parece que hay que discutir de verdad un esquema tributario que permita garantizar lo básico. Nosotros vivimos en una república, el primer derecho de un Estado republicano es el derecho a la existencia. El derecho a la existencia quiere decir que todos tenemos que tener la posibilidad de tener dónde vivir, dónde comer, dónde dormir. Y que sin eso, para las repúblicas, en términos teóricos, sin ese derecho primero y básico, todos los demás son una especie de chiste, porque si yo no tengo dónde comer, no tengo dónde trabajar, no tengo dónde vivir, no tengo cómo progresar, es difícil que pueda derecho a asociarme, porque primero tengo que comer si no me muero. Y me parece que discutir ese derecho, que es el derecho básico, significa discutir los impuestos. Y es una discusión que nos tenemos que dar sin miedo, los argentinos. Sí, lo que hay que tratar de hacer es, me parece, no abolir el derecho de propiedad, sino extenderlo. Tiene que haber más propietarios. Y para que haya más propietarios, para que no tengamos la mitad de nuestros compatriotas bajo la línea de pobreza, por lo menos, tenemos que discutir cómo hacer para que la sociedad sea un poco más igual. Y para eso hay que hablar de impuestos, no hay otra alternativa. Está bien. Se corta un poquito la señal, yo no sé si por ahí hay algún equipo por ahí que está interfiriendo en el lugar, pero viene bien, por ahí se nos congela un poquito la imagen. Doctor, quería consultarle respecto a la estructura de trabajo que ustedes tienen, que es muy amplia, y cuánta gente tiene a cargo una fiscalía, y cómo se manejan, y cómo están con el tema presupuestario para investigar. No, bueno, estamos como, digamos, de hecho, tenemos que empezar a tomar declaraciones ahora por Zoom, por Skype, por lo que fuere. Bueno, tenemos problemas, pues no tenemos máquinas preparadas para eso, son antiguas. Tenemos problemas de espacio, tenemos problemas de conectividad, que no es buena. Tenemos problemas como tiene toda la Argentina que está en crisis. Los maestros tienen problemas, los hospitales tienen problemas, nosotros también tenemos problemas, las policías tienen problemas, nosotros también tenemos problemas de infraestructura, problemas de edificio, problemas de ventanas que no tienen buenos burletes, hasta problemas de conectividad. Tenemos problemas como tiene todo el Estado argentino. Y son problemas que se arreglan
con inversión. Digamos, si la inversión de algún lado hay que sacarla. Pero tenemos la misma crisis que tiene toda la Argentina. Bien. Doctor, en el caso de un crimen, se habla mucho de cuidar la escena del crimen y hemos tenido crímenes resonantes en Argentina y después mucho debate en los medios. ¿Quién debe cuidar la escena del crimen y cuál es el protocolo para ese tipo de situaciones? Bueno, hay gente en las fuerzas de seguridad, en las policías, que está específicamente preparada para eso. Vulgarmente le dicen la científica, incluso en las series, la policía científica. Sí. ¿Por qué? Porque son los tipos que tienen que llegar a una escena del crimen, lo primero que hacen es cerrarla, y ellos ven cosas que nosotros dos no podríamos ver. Donde nosotros vemos un papel tirado, ellos están preparados para ver ahí, comprender por qué está tirado. Quizá una persona defendiéndose lo tiró ahí. Donde nosotros vemos desorden, ellos pueden ver una pelea. Donde nosotros vemos una mancha, ellos ven un rastro. Donde nosotros vemos un agujero, ellos descubren la trayectoria de una bala. Entonces son personas que se dedican a estudiar con mucha profundidad, estudian eso, estudian escenas de crimen. Y pueden en una habitación, en una casa, en un auto, a través de una colilla de cigarrillo, tienen toda una serie de protocolos que básicamente tienen que ver con que no los toque nadie. Por eso sacan fotos primero, después de sacar fotos pasan algunos líquidos específicos para sacar rastros, después filman, y después de filmar, de sacar fotos y de pasar todos esos líquidos, recién corren las fajas y permiten que las personas vuelvan a ingresar ahí. ¿Por qué hay tanto debate con casos tan resonantes, con crímenes tan resonantes en el país, que eso no se cumple? ¿Es real? ¿Es un manejo mediático para que la justicia no llegue a tiempo? Digo, eso debiera encontrar culpables relativamente rápido, pero no existe, no pasa. Es todo el caso. Yo diría que el primer problema que tenemos, que me parece el más grave de todos, es que así como hay un punto que los jueces y fiscales tienen el mismo problema que los periodistas. Tienen un solo capital, que es la credibilidad. Es la palabra. La palabra. Y la justicia, en algunos casos con razón, en otros sin razón, en otros con menos razón, pero en su conjunto está sospechada. Desde el momento que nosotros vemos en el diario o en un programa de televisión, se dice el juez kirchnerista, el juez macrista, digamos, estamos naturalizando que hay una sospecha de inicio, que tiene que ver con una supuesta pertenencia política de un juez o de un fiscal. Eso hace que el producto final nace sospechado y termina sospechado. Y eso es lo que primero, eso hace que la sentencia no sea creíble. La sentencia tiene que ser creíble. Así que ese creo que es el primer problema. Y después hay un problema de tiempos. La justicia tarda mucho. Tarda demasiado. Y eso es un problema interno, de eficacia, de capacitación, de educación, de premios, de castigos, de incentivos. La justicia tarda demasiado. Y tiene que tardar menos. No hay alternativa a eso. Entonces me parece que la sospecha, yo lo digo con tristeza y con dolor, porque soy parte del sistema ese, pero está sospechada. Y hay que trabajar para disipar esa sospecha. Pero la mezcla de sospecha, el tiempo que insumen los procesos, la lejanía que existe, o la percepción de lejanía entre la gente y la justicia, me parece que hace que esto que señalás vos, que haya casos resonantes y que nosotros vemos en Netflix, que los casos se resuelven en 1 hora, o en 2 días, y vemos que acá tardan 20 años. Digamos, aunque obviamente las comparaciones son odiosas y no están bien, pero algo de eso hay. Uno intuye que acá se tarda demasiado, que allá es muy rápido, porque es televisión o es serie, pero que nosotros tardamos mucho.
Le hizo bien para consultar. ¿La industria del cine le hizo un daño o le hizo un bien a la fiscalía, al trabajo de la fiscalía? No, a mí me parece que es una gran herramienta para desmitificar. Como los tribunales parecen lugares que los tribunales necesitan oxigenación, abrir las ventanas, ventilarlos, que la gente pueda entrar más, que pueda participar. Me parece que la república es eso, es las personas haciéndose cargo de construir el lugar donde quieren vivir. Entonces, pero para eso hay que construir mecanismos que aseguren la participación. De hecho, el juicio por jurados es eso. Y los tribunales siempre tienden a estar cerrados, ¿no? Es difícil comprender cómo funcionan. Con las limitaciones que puede tener la industria audiovisual, me parece que es un mecanismo interesante para despertar curiosidad y para que más o menos uno pueda imaginar cómo funciona la maquinaria. Las consultas continúan y unas dicen el fiscal tiene que saber manejarse con los medios. Habíamos hablado un poquito de eso. Digo, ¿cómo es la relación mediática? ¿Es importante? ¿Cómo se evalúa y cómo se trabaja? En una sociedad como la nuestra, que está en medio de una revolución comunicacional, los medios de comunicación son un actor central de nuestra vida pública. De hecho, la noticia judicial se ha transformado en un insumo de todos los medios de comunicación, desde el más grande hasta el más chiquito. De hecho, yo estoy en estos tiempos por sacar un libro que trabaja sobre eso y ojalá me invites para poderlo discutir. Sí, ¿cómo no? Y una parte del libro trata con esto, justicia y medios. Esa relación vino para quedarse. Eso de que el juez habla por su sentencia no corre más. Además es mentira, porque los diarios están llenos de información judicial, de algún lado sale. Yo creo que lo que hay que hacer, hay que profesionalizar esa relación. Claro. Los medios son un actor de nuestra vida pública, los medios persiguen fines públicos, porque es un fin de brindar información veraz, los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz. Entonces lo que hay que hacer, me parece que profesionalizar eso. Y la justicia tiene que tener un departamento de prensa específico y tiene que haber una persona que todos los días, las veces que haga falta, explique a todos los periodistas, a todos los que se dedican al oficio de comunicar, las novedades, lo que quieren saber, contar lo que se pueda. Obviamente no va a contar el juez en media hora va a allanar tal domicilio, eso no. Pero hay cosas, lo mismo que se cuenta en el famoso off the record, por pedacitos, como un rompecabezas, hay que asumir que eso ahora es así, que el mundo en que vivimos es un mundo donde vivimos sobrecargados de información, y me parece que hay que reconocerlo y hay que profesionalizarlo para evitar la palabra que está ahora un poco de moda, que es esto de la operación. Que dice esto es una operación de del otro, que acá, que allá. Parece que hay que democratizar la información, hay que hacerla pública y hay que profesionalizarla. Y los jueces y fiscales no estamos para comunicar. Podemos hablar como ahora en un reportaje que es abierto y que no está velado por ningún mecanismo como los de récord. Podemos hablar, pero el oficio de comunicar hay que dejar solo los que saben, que son las personas que se dedican a la comunicación social. Y por eso me parece que hay que profesionalizarlo. Bien, perfecto. ¿Qué opinión tiene, doctor, de la figura del arrepentido? Yo estuve en contra siempre, aun cuando se sancionaron esas figuras acá, por dos razones básicas. No discuto la eficacia de eso. Obvio que es eficaz que un tipo venga y le cuente al juez, si usted me deja salir, yo le cuento es acá, acá, acá. Eso es obvio que es muy eficaz. Ahora, también uno tiene que elegir en qué lugar vive, en qué sociedad vive. Y si el Estado, que puede hacer de todo dentro de la ley, puede hacer de todo, y su lenguaje es el derecho, a la hora de castigar un delito, que en definitiva significa que una persona violó la ley que el propio Estado hace, si el Estado para castigar un delito tiene que sentarse en la misma mesa que un delincuente y firmar un contrato con ese delincuente y prometerle un montón de remuneraciones para poder descubrir un delito,
estamos en un problema ético y moral. Estamos en una sociedad donde el Estado tiene que de algún modo comprar la verdad para descubrir los delitos. Y me parece que una sociedad así, donde la verdad está sujeta a la compra y venta entre el Estado y un delincuente, yo no sé si es algo que me parece que podemos vivir en un lugar mejor, en un lugar donde la justicia, el Estado con las herramientas que tiene, que son la ley, descubra los delitos a través de los mecanismos legales sin necesidad de pactar con delincuentes. Porque además los delincuentes tienen intereses y es un contrasentido. La justicia termina dictando sentencia en gran parte por lo que le dicen los arrepentidos. Me parece un mecanismo muy complicado, sobre todo en sociedades como la nuestra. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Yo estaba diciendo que en sociedades como la nuestra, que tenemos una relación complicada con la ley, porque los argentinos nos gusta cumplir la ley cuando nos conviene y tratamos de eludirla cuando se nos viene encima la ley de arrepentido es más compleja, porque está pensada para otro tipo de sociedades, ni mejores ni peores, pero distintas, donde la cultura de la legalidad es diferente. Entonces, a veces, importar esas herramientas solamente pensando en la eficacia nos trae problemas. A veces también hay que pensar el contexto y el contexto cultural en que las vamos a incrustar. Yo creo que nosotros, herramientas como esas, nos van a tener más pérdidas que ganancias, además de que creo que perdemos un gran componente ético y moral. Doctor, se viene, por lo menos lo ha anunciado el presidente, a un tratamiento a futuro, me parece que no demasiado adelante en el tiempo, la reforma del sistema judicial. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Me parece que la reforma a esta altura es algo que es una de las pocas cosas en las que no hay grieta. Todo el mundo está de acuerdo en que la justicia hay que mejorarla. Creo que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la justicia. Que sea rápida, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, que lleguen los mejores. Todos queremos que la justicia sea justa, que los juicios laborales duren poco, que los civiles también, que los penales también. Ahora, el discurso que dio el presidente ante la Asamblea Legislativa y cuando asumió el cargo, básicamente me parece que también estamos todos de acuerdo en eso, porque básicamente es lo que dice la Constitución. Ahora, tenemos que ver los proyectos de ley. Claro. Cómo eso después, cuál es la idea concreta, que esa todavía no la conocemos. Yo me parece que la reforma es necesaria, que estamos todos de acuerdo en eso, y creo que los lineamientos que trazó el presidente en marzo y en diciembre, también estamos casi la gran mayoría de acuerdo porque es nuestra Constitución, pero tenemos que ver los proyectos de ley. Claro. Jurados populares, ¿cuál es su opinión? Está en la Constitución eso, creo que los ciudadanos tenemos que ser más exigentes con eso. Y tiene que haber, como hay en Córdoba, y como hay en la provincia de Buenos Aires, y como hay en Neuquén, tiene que haber en muchos más lugares juicio por jurados. Yo empezaría por la corrupción. Los delitos de corrupción me parece un experimento interesante, en alguno de ellos, hacer jurados que combinen jueces técnicos con jurados populares. Porque además es una escuela de ciudadanía. A todos nos haría bien participar de un juicio en el que tenemos que juzgar a un par. Porque una cosa es en el bar decir, yo a lo mato, yo a le doy 25 años, yo a le doy 30 años, y otra cosa es tenerlo enfrente, en la escena del juicio, escuchar a las víctimas, escuchar al imputado, los testigos. Creo que nos haría bien como sociedad. Sí, aquellos que han participado dicen que ha sido una experiencia transformadora, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Se ha hablado mucho de excarcelaciones en tiempo de COVID, ¿no? Se planteó mucho el tema en Argentina. En Córdoba tuvimos pocas, pero a nivel nacional hubo mucho rebote con respecto a ese tema. ¿Qué opina respecto a esta situación? Y me parece que las cárceles, según la Constitución, tienen que ser sanas y limpias para seguridad y no para castigos de los reos recluidos en ella. Y dice la Constitución que nadie puede sufrir más que lo que implica el propio sufrimiento de la pena. Estamos lejos de eso. Las cárceles nuestras son casi depósitos de gente, al menos a nivel federal, están hacinadas,
sobrepobladas. Cuando la República encierra a un ciudadano condenado porque violó la ley, siempre está pensando en que esa persona tiene que rendir cuentas de lo que hizo, pero que va a volver resocializado, se dice. Va a pensar, va a reflexionar y va a integrarse otra vez a la sociedad. También estamos lejos de eso. Las personas salen peor, más violentas a veces que lo que entra a la cárcel. Entonces, en esa situación de hacinamiento, superpoblación, muchas personas presas con prisión preventiva, claro, una pandemia como la del COVID-19 es una bomba de tiempo. Las cárceles se pueden transformar en lugares donde mucha gente se muera, pero el lenguaje del Estado es el lenguaje de la vida. La gente no se puede morir ahí. El Estado las castiga, pero aun cuando las castiga, eso no, las personas que están presas tienen derechos. Entonces me parece que lo que se quiso hacer, lo que se debió hacer, fue explicar esto que estoy diciendo yo humildemente, que ahí sí hay gente en la cárcel que tiene problemas respiratorios, que tiene diabetes, que tiene cáncer, que esa gente se podía morir y que esa gente no había que excarcelarla, sino que había que hacer que cumpla el encierro de otro modo. En la casa, en un hospital, con una pulsera electrónica, como fuere. Pero que habría que organizar el tema de la prisión para que no se muera nadie y para que nada quede impune. Eso creo que se explicó mal, se comunicó mal. Algunos jueces creo que cometieron errores. Todos vimos violadores que volvieron al barrio, cosas horribles. Entonces me parece que se armó una mezcla de miedos, de escándalos, a veces de prejuicios, y a veces de personas que genuinamente creían que estaban haciendo lo correcto, y todo lo que hicimos fue erosionar un poco más el sistema judicial. Me parece que se resolvió mal una cuestión que había que resolver, que era preservar la vida sin que eso signifique impunidad. Bien. Últimas consultas, Doc. Si puedes bajar un poquito el volumen del celu, porque está rebotando la voz, capaz que sea esa cuestión. Ahí estamos mejor. Ahí hablábamos recién de la justicia como un elemento esencial. Se planteó mucho, se debatió respecto al parate de la justicia. Bueno, ahora se ha empezado a restablecer. ¿Cómo evalúa gobernar por DNU tanto tiempo un país? ¿Es bueno, es malo? Perdón, ¿parar tanto tiempo si es bueno o malo? No, digo, estuvo parada la justicia un tiempo largo y siempre se reclamó la justicia como un elemento esencial que no debiera haber parado nunca. La consulta es, a partir de ese parate se empezó a gobernar por DNU. ¿Cuál es su opinión respecto a ese sistema de gobernar durante tanto tiempo a partir de los DNU? No, claro, no es lo que, digamos, nos alejamos del paradigma republicano. Claro. Lo que pasa es que me parece la primera vez en la Argentina tiene una triste historia de interrupción institucional. Siempre eran golpes de Estado o implosiones como la del 2001. Pero esta es la primera vez que frente a la pandemia el Congreso y la justicia tiran el freno de mano y automáticamente se quedan paralizados. Pero había que organizar la reacción del Estado frente a la pandemia. Y la hizo el Poder Ejecutivo, que se quedó, digamos, con toda la cancha libre, por decirlo vulgarmente. Me parece que fue una situación que ocurrió, de hecho, que no pensó nadie. Y que ahora, poco a poco, el Congreso empieza felizmente a trabajar a través del paradigma tecnológico, la justicia se empieza a mover, pero me parece que nunca es bueno que el Parlamento no haga leyes y nunca es bueno que la justicia no trabaje y no es bueno que el Ejecutivo haga leyes. Ahora, en el contexto me parece que fue una situación que medio se dio de una manera que no pensó nadie. Claro. Doctor, agradecerle enormemente por su tiempo. Tuvimos la posibilidad de verlo aquí en Río Cuarto cuando vino con la gente de FADA, estuvimos hablando y me recuerdo que en aquella oportunidad lo habíamos entrevistado para el programa y nos había definido el concepto de sujeto de derecho. Lo único que le pido para cerrar es nuevamente esa definición. El sujeto de derecho es algo maravilloso. Es nacer con derechos que nadie nos puede
tocar, que nadie nos puede molestar, nadie nos debe molestar, pero el sujeto de derecho necesita de una estructura institucional que haga posible ejercer esos derechos. De nada nos sirve tener muchos derechos como tenemos si la justicia no funciona, si el parlamento no funciona, si la policía no funciona, si la escuela no funciona, si el hospital no funciona. Es necesaria una estructura institucional que permita que el sujeto de derecho pueda desarrollar su proyecto de vida. Pero también que esas estructuras existan en un punto es responsabilidad de todos nosotros, con niveles diferentes, pero la responsabilidad es colectiva. Todos somos parte de este gran barco y todos tenemos que cuidarlo, construirlo y mejorarlo cada día. Doctor, enorme agradecimiento, gracias por el tiempo, sabemos que está con mucha actividad, esperemos nuevamente comunicarnos seguramente cuando tenga la edición del libro. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.